Bueno, después de tanto trabajo, creo que es hora de darme un tiempo sentado de pana y ver algo que me recomendaron. Berserk. Lo leeré cuando saque un capítulo. Elfen Light. Para después. Black Mirror. Si de por sí algunos me ven como un mamón, mejor no. One Piece. Suena bien. Me aventaré una maratón cuando termine. The Wall. Ya lo vi. Y hasta le hice video. Link en la descripción. Esto parece que no dura tanto. A ver. Señor, ¿está aquí? Señor. Señor, ¿qué le pasa? Por cada día que pasa, el apocalipsis deja de ser un miedo y se torna una esperanza. Siendo sinceros, estos últimos meses han sido algo pesados. Entre editar videos, hacer tarea, realizar investigaciones y tener que cuidar a otros, me terminé volviendo en una bolsa de locura. Por suerte logré darme una semana de descanso. Así, con algo de tiempo libre, decidí revisar algunas cosas que tenía pendiente. De esa manera, llegué a una serie de documentales que quería ver hace tiempo. Y lo que tenía pensado de que sería una semana para relajarme y respirar, se terminó volviendo en un recordatorio de que el mundo es demasiado, pero demasiado extraño, donde sus rincones oscuros te devoran por completo. Así que, siguiendo las reglas del sistema, las cuales dictan que debes monetizar y producir hasta en tu tiempo libre, decidí hacer un top de los documentales que más me dejaron en shock y destruyeron un poco mi cordura. Antes de nada, hay que tener algo de discreción, sobre todo con el primer y segundo documental, porque tienen imágenes algo fuertes. Dicho esto, iniciemos este viaje insano y veamos los 5 documentales que destrozarán tu mente. Mm, mm. Este filme nos transporta a un país peculiar. Nos transporta a Brasil. Come to Brazil, please. No. You're going to Brazil! El documental es dirigido y contado por Petra Costa y nos habla, bajo su experiencia, de la historia de Brasil, sus conflictos políticos y el desolador panorama actual. La forma en que explica esto es bastante buena, usando vivencias personales y acontecimientos históricos. Petra cuenta el cómo le tocó vivir en su infancia el autoritarismo en Brasil, cómo la esclavitud, la pobreza y la violencia militar era lo normal. Le tocó ver el alzamiento de los trabajadores y la batalla por volver a Brasil en un país democrático encabezado por Lula da Silva. Y también, lamentablemente, le tocó ver la caída de la democracia. Y si tenemos en cuenta que la tipa tiene poco más de 30 años, veremos que las cosas están algo mal. Petra deja ver bastante su postura a favor del PT, que es el Partido Obrero de Brasil. Esto podría hacer que el documental esté sesgado, pero no. Ella reconoce los logros del partido, como sacar a millones de personas de la pobreza y la abolición de la esclavitud. Pero también critica el cómo el mismo partido usaba tácticas que reprochaban de otros. Y, sobre todo, el cómo se terminaron juntando con lo peor de la política para mantener el poder. Así, se alejaron de la gente y, sobre todo, propiciaron su propia caída.
Gracias a esto, el documental no se siente como un panfleto y le da a la autora la capacidad de tratar toda la complejidad de la situación. El panorama del país fue turbulento. Diversas crisis asolaron el gobierno de Dilma Rousseff y, en la cúpula política de Brasilia, una supuesta ciudad utópica alejó al pueblo del poder y se asomó la corrupción. Así pues, la élite política y económica decidió usar un chivo expiatorio, culpando a Lula y a Dilma de la corrupción, usando la investigación de Lavallato y Petrobras a su favor, aplicando técnicas penales bastante cuestionables. Con eso, se puso en evidencia su sistema penal tan primitivo, como la población no tiene casi ningún poder para elegir su futuro, y, sobre todo, la fragilidad de la democracia. Muchos ponen que la destitución de Dilma se podría considerar como un nuevo tipo de golpe de Estado. Un golpe de Estado hecho por las instituciones. Ante esto, la población terminó polarizándose, haciendo incapaz que pudieran entablar diálogo. Incluso, algunos grupos pedían intervención militar. Así, se entiende más el cómo Bolsonaro, un admirador de dictadores, obtuvo el poder. Este documental se podría resumir bien en 2 frases. Claro que hay una guerra de clases, pero es mi clase, la de los ricos, la que está haciendo la guerra y la está ganando. Esto lo dijo Warren Buffett, un multimillonario. Y La democracia solo funciona cuando los ricos temen. Caso contrario, la oligarquía toma el poder. este documental está en Netflix y lo puedes buscar como Al filo de la democracia o The Edge of Democracy. Por fin podré hablar de mi senpai. El control de la humanidad. Aunque suene a un título que alude a Illuminatis, reptilianos y conspiraciones, verdaderamente es un documental sobre la ingeniería social y su impacto en la formación de individuos y naciones. Este fue creado por una sola persona, César Hernández Padrón, también conocido como esquizofrenia natural o esquizo. El documental es el más corto de todos, durando apenas 1 hora. Por eso tal vez sea el más accesible y el primero que deberías ver. Sí, tal vez revolví los puestos. En el material se retrata el cómo los distintos proyectos del siglo XX y XXI de crear al hombre nuevo fracasaron, llevándose millones de vidas. Todo porque un poder intentó imponer un orden sobre la humanidad. La explicación que se da ante estos fenómenos es fascinante, mostrando que para crear un orden, primero hay que leer los datos, que, en esta ocasión, es la gente. Se debe medir a la población, identificar sus comportamientos, para así reducir el caos. El ejemplo que da es con algo tan fundamental como nuestros nombres. Explica cómo estos se crearon para identificarnos y que nadie quedara fuera del ojo del poder. El siguiente paso que muestra es la estandarización. Este se basa en eliminar las variables perjudiciales, variables que critiquen el orden que impones. El ejemplo que pone es aterrador, ya que, en Camboya, se eliminaba a los intelectuales críticos del régimen. Eso evolucionó a que, si tan solo tenías lentes, eras considerado un intelectual, y por lo tanto, debías ser eliminado. Y el otro ejemplo que pone es como las ciudades tan inclusivas de distintos colectivos
excluyen a la gente sin techo. Los marginan para que no den fe en la ciudad, quitándoles oportunidades. Y, lo último, más que un paso, es una consecuencia lógica: la deshumanización. Los poderes dictan cómo debe ser el humano y lo intentan imponer a través de la tecnología, sin importar los sentimientos, creencias o dignidad de las personas, ya que estas, supuestamente, solo valen por lo que pueden producir para la civilización. Lo peor es que, como dice el documental, este proceso sigue evolucionando y pone ejemplos con China, Estados Unidos y las redes sociales. El mayor exponente de todo esto son las ciudades, ya que éstas imponen el cómo y dónde vivir, qué comprar y en qué trabajar. Esto se podría resumir en la siguiente pregunta: ¿las ciudades existen para los humanos o los humanos existen para las ciudades? Este documental está aquí en YouTube, link en la descripción o en el comentario fijado. Nada es privado. Documental dirigido por Karim Hammer y Joan Noaim. Este fue lanzado en Netflix. Aquí seguimos el caso del profesor David Carroll, el cual busca recuperar sus datos personales que fueron tomados por Cambridge Analytica, para así poder analizar el cómo se manipuló a la población en las elecciones de Estados Unidos del 2016. Si estuviste atento en 2017, 18 y 19, recordarás el gran escándalo que hubo por Facebook y Cambridge, por, supuestamente, haber ayudado a Trump en convertirse en presidente. En este documental se muestra lo que pasó. De la boca de ex empleados de Cambridge, como Chris Wilde y Brittany Kaiser, se explica el cómo su empresa robaba los datos personales de millones de personas, ya sean conversaciones, fotos o rastros del historial. Todo esto mediante encuestas, para así construir un perfil psicológico y mostrar contenido personalizado que solo exponga una visión del mundo, aislándolos en su burbuja, vendiéndoles mentiras y haciéndoles creer que todos los demás estaban equivocados. El contenido que se mostraba era atacando a Hillary y endiosando a Trump. Gracias a eso, la población se polarizó y Trump se volvió presidente. Todo esto parece una distopía cyberpunk. Parece la máquina de propaganda más eficaz del mundo. Y lo peor es que esa es la realidad. Y, como dice David, esto puede volver a pasar. Se puede volver a manipular a millones. Tú puedes ser manipulado. Si no crees que puedes caer en eso, entonces será más sencillo que otros te controlen. El documental resalta que es importante luchar para saber qué hacen con nuestros datos y que no los usen en nuestra contra. El sueño de un mundo conectado se destruyó. Los gigantes tecnológicos nos separaron. Ahora, pregúntate a ti mismo: ¿yo también puedo ser manipulado? ¿Yo también estoy atrapado en mi burbuja ideológica? No se mata la verdad está guionizado por Temuris Greco y es dirigido por su hermano. Este documental probablemente sea el menos complejo, pero a la vez es el más crudo y cruel. Aquí nos situamos en mi lindo México y se relatan los oscuros crímenes que sufren los periodistas,
junto a la hipocresía del gobierno al tratar estos temas. Nos muestra la difícil situación de la prensa en el país, a través de casos y testimonios. Como muchos son secuestrados o amenazados, porque su labor de intentar decir la verdad, de intentar decir lo que pasa en este lugar, interfiere con los intereses de la delincuencia organizada, o los intereses políticos. Muchos son los datos que dicen que México es el peor país para ser periodista, incluso peor que países como Siria. Sí, Siria, un país que es constantemente bombardeado y donde literalmente desaparecen ciudades de la noche a la mañana. Si vives en México, sabrás que estar aquí es un dolor constante. Este documental es un recordatorio de ese dolor. Y, sobre todo, es un recordatorio de que, si no exigimos justicia y dejamos seguir a la impunidad, todo será peor. Si dejamos de luchar, la vida de aquellos que no están habrá sido en vano. Debemos organizarnos y alzar la voz para cuidarnos y obtener nuestra libertad. Este documental está en YouTube. Link en la descripción o en el comentario fijado. Hipernormalización, del gran Adam Curtis, es el documental más largo de los 5 y probablemente el más denso y complejo. Resumir este documental es complicado, pero, haciendo el esfuerzo, el tema principal de este es el cómo vivimos en tiempos turbulentos, donde eventos extraordinarios o catastróficos son lo común, y la complejidad del mundo va en aumento. Ante esto, los poderosos no pueden controlar todo el panorama, y lo único que pueden hacer para mantener el control es vender una versión simple, donde todos, absolutamente todos los males del mundo son por un grupo reducido de personas, ya sean hombres, mujeres, feministas, machistas, veganos, come carnes, izquierdistas, derechistas o cualquier insulto en Twitter. Todo el mal es por ellos. Y nosotros, los buenos, debemos destruirlos para salvar el mundo. Sí, así de absurdo como suena. El documental explica bien el origen de esto, ya que nos remonta a la Unión Soviética, donde el gobierno decía que todo estaba bien. Y, aunque la gente vivía en carne propia la decadencia del sistema, no hacían nada por el cansancio y la indiferencia, llegando a una especie de falsedad normalizada. Sí, esto me recuerda un poco a la situación actual. Esta falsedad y pesimismo con respecto a cambiar algo se expandió. Se expandió por Occidente y luego a todo el mundo, evolucionando hasta convertirse en una herramienta de manipulación de masas, llamado gestión de percepción. El filme habla sobre el cómo, después de la caída de la Unión Soviética, Estados Unidos se quedó sin un gran enemigo a quien culpar, con lo que, después de ciertos conflictos en Medio Oriente, decidieron desatenderse de la responsabilidad de la situación tan compleja de allá y mejor simplificaron todo, poniendo como única y mayor amenaza para la vida civilizada a un solo individuo, a Gaddafi. Y, al no hacerse cargo del panorama general, los problemas se acumularon, explotando literalmente, dando así la alza a las llamadas Bombas humanas. y denotando la hipocresía del país, cuando los intereses cambiaron, pusieron a Gaddafi como un mártir y un héroe, todo para salvar el status quo. Y cuando los intereses volvieron a cambiar, a Gaddafi
otra vez lo tacharon como el villano del mundo. Así es como se ha manipulado la narrativa del mundo para controlarnos, poniendo malos muy malos y buenos muy buenos, fabricando una realidad simple a través de mentiras. Lo aterrador de todo esto es que ya no se sabe qué es verdad. No puedes confiar porque no sabes si te están contando toda la historia. Eso es lo crudo de este documental, que ya no puedes saber qué es real y qué no. Porque, como incluso el mismo documental pone, a veces nos muestran cosas espectaculares como los ovnis para distraernos. Zip, hay bastante evidencia que prueba que los avistamientos de ovnis en la década pasada fue una estrategia que usó Estados Unidos para dispersar la atención de la población en las cosas importantes. Lo peor es que países como Rusia están mejorando este modelo, haciendo que la gente no sepa absolutamente nada de lo que pasa en su país, dejándolos en un estado de confusión absoluta. Y hay gente que cree que Rusia es el salvador del mundo, cuando están demasiado cerca de volverse una dictadura. Este documental está en YouTube, link en la descripción o en el comentario fijado. Sin duda, estos documentales nos plantean un panorama difícil para todos. Y yo ni siquiera hablé tan a profundidad de los mismos, apenas los resumí. Por eso, creo que deberían verlos, para comprender mejor nuestra situación. Sé que estos temas no les gusta a la mayoría de la gente, porque nos empezamos a sentir impotentes y sin control. Pero, aún así, creo que es necesario hablar de esto. Si no conocemos los problemas, no podremos encontrar una solución. Si ignoramos todo esto, si nos gana la indiferencia y lo dejamos pasar, los problemas solo se acumularán y nos terminarán destruyendo. Hay que comprender las dificultades del mundo. Si no sabemos los síntomas y causas de una enfermedad, no podemos recetar una cura. El día que muera la verdad, que normalicemos la apatía, cuando ya nada sea privado, cuando la democracia esté al filo de la caída y el control de la humanidad esté en la mano de unos pocos, ese día, tanto tú como yo, como todos nuestros seres queridos, perderemos definitivamente. Pero ese día todavía no llega. Aún tenemos la oportunidad de imaginar y luchar por un mejor mañana. Tenemos los métodos para obtener el conocimiento necesario para afrontar estos dilemas. Aún no es tarde para cambiar y prevenir. Soy Luis y recuerda, rompe tu Matrix.